¿Quiénes participan en la creación de un curso de e-learning? En el video de hoy vamos a hablar sobre las capacidades y habilidades de los distintos perfiles involucrados en la creación de un curso online. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Rivas, bienvenidos a mi canal. Podríamos decir que a la hora de crear un proyecto de e-learning hay ciertas pautas que se establecen dependiendo del alcance del curso. Hay equipos de formación muy grandes que prácticamente cuentan con cada uno de los perfiles de los que hablaré a continuación y desarrollan cursos de gran alcance, como hay otros equipos donde prácticamente una sola persona se encarga de todo. Lo que sí es cierto es que desarrollar un proyecto de formación en línea de calidad tiene su complejidad y realmente es mejor contar con diferentes perfiles profesionales que puedan dominar las competencias necesarias. E-Learning Manager. Los proyectos de formación online también tienen que ser gestionados. Por esto, la figura de jefe de proyecto es muy importante porque establecerá las pautas para poder obtener un curso e-learning de calidad que cumpla con los plazos de entrega y organizará al equipo para que cada miembro desempeñe sus responsabilidades. Experto en la materia. El experto en contenido en algunos casos pertenece a la misma empresa u organización y en otros casos está afuera de la empresa ofreciendo los servicios de consultoría. El experto en la materia deberá trabajar junto con el diseñador instruccional para definir la metodología del curso y las estrategias de evaluación, así como también determinar cuáles son las habilidades y conocimientos que necesitan ser cubiertos. Igualmente, el material de la formación es proporcionado por el experto y contribuye aportando con sus conocimientos, experiencia y la información requerida para crear un determinado curso online. Diseñador instruccional. El diseñador instruccional es responsable de estructurar el contenido y crear un guión, definir las pautas pedagógicas a seguir, diseñar la estrategia de formación en general, crear de forma didáctica ejercicios y actividades y concretar la navegación del curso. El diseñador instruccional debe conocer el objetivo del curso antes de comenzar a diseñarlo. Desarrollador de cursos e-learning. El desarrollador es responsable de utilizar la herramienta de autor adecuada para crear el curso. Podría ser conveniente que este perfil cuente con experiencia en diferentes lenguajes de programación. El desarrollador a su vez puede crear diferentes recursos multimedias como vídeos, audios y elementos interactivos e integrar todo en la herramienta de autor, es decir, crea la estructura en línea. Diseñador gráfico es el encargado de definir la línea gráfica del curso. Crea caracteres, ilustraciones, imágenes, iconos y todos los elementos gráficos que sean necesarios. Trabaja junto con el desarrollador para precisar el diseño visual del curso. Responsable de calidad. Este perfil es bastante importante porque prueba la calidad del curso en cuanto a sus funcionalidades técnicas. Lleva a cabo distintas evaluaciones, como por ejemplo la adaptabilidad del curso en diferentes dispositivos y navegadores. Comprueba a su vez que todas las especificaciones se cumplan a nivel de usuario. Administrador de la plataforma de aprendizaje. Es responsable de configurar la interfaz de la plataforma y de crear la página del curso para que ésta esté accesible a todos los usuarios. Gestiona a su vez el número de usuarios registrados en el curso. Activa y desactiva funcionalidades y se encarga de extraer reportes y evaluaciones que sean generados por los usuarios. Tutor. Podríamos decir que la modalidad e-learning no se centra en este perfil, pero sí que es un perfil muy importante porque apoya las actividades de aprendizaje de los participantes y motiva a los alumnos durante la formación online. Quizás en empresas y organizaciones no sea utilizado, pero en instituciones educativas sí.
para facilitar y mediar el intercambio de información entre los estudiantes. Y ahora la gran pregunta que todos podemos hacernos: ¿es necesario contar con todos estos perfiles para crear un proyecto de formación e-learning? Y la respuesta sería: depende. Empresas dedicadas únicamente al desarrollo de cursos en línea, pienso que sí cuentan con cada uno de estos perfiles. Ahora bien, en equipos pequeños de empresas u organizaciones, lo más probable es que un solo perfil ejerza diferentes funciones. Si te ha gustado este video, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal. Y si piensas que la información ha sido importante y relevante para ti, por favor, comparte tus preguntas, tus ideas o comentarios en la parte de abajo de este video.